Amante Padre que estás en los cielos, en este momento vamos a abrir tu palabra, Señor. Queremos que tu Santo Espíritu nos dirija, que administre cada corazón de todos los que estamos acá presentes y los que nos están escuchando a través de la transmisión. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero hablarles, como ustedes miraron el canto, quiero hablarles del amor y la gracia de Dios para con nosotros. Para eso quiero utilizar dos historias cortas, una del Antiguo Testamento y otra del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a hacer un poquito de paralelo para mirar cómo se expresa la gracia de Dios y el amor de Dios. Hay una historia en la Biblia que cuando yo en el Antiguo Testamento, cuando yo la leí por primera vez, me dejó perturbado. Prácticamente dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Y esa historia se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 13. Si tiene su Biblia o tiene su celular o su tablet, como algunos ya están más avanzados en tecnología, tienen su celular, no hay problema, ábranlo y es la Biblia. En primera de Crónicas, el primer libro de Crónicas, el capítulo 13. Ahí vamos a ver la historia, la primera historia. Para entender un poquito esa historia, quiero contarles un poquito también el ambiente, un poquito el contexto, el marco en que se desarrollaba eso que vamos a leer más adelante. Pero ya están listos, ¿verdad? Pero el asunto es esto, que el pueblo de Israel había entrado en un tiempo de dificultad espiritual. Había mucha desobediencia, había mucho pecado. Y saben que ellos tenían muchas batallas. Y uno de sus mayores enemigos eran los filisteos. Siempre estaban peleando con los filisteos. Y resulta que en una de esas batallas, los filisteos estaban ganando. Entonces, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, se le ocurrió que si llevaban el arca al campo de batalla, el arca les podía ayudar para obtener victoria. Fíjense lo que están haciendo. Quieren usar el arca como un amuleto que les ayude a ganar victoria. Y lo hacen. Tan mal estaban, fíjense, tan mal estaban que lo sacan el arca y la llevan al campo de batalla. Y ciertamente cuando los filisteos ven el arca ahí, cuando se dan cuenta que el arca está ahí, dicen, esto está tremendo. Se afligieron porque dijeron, esos dioses son poderosos, esos destruyeron a Egipto. Así es que no huyeron, sino que lo que hicieron los filisteos dijeron, peleemos con más fuerza, ganemos esta batalla para no ser esclavos de los hebreos, de los israelitas. Y ciertamente lo hicieron, pelearon con fuerza, ganaron la batalla y se llevaron el arca. ¿Qué les parece? El arca no hizo nada, se la llevaron y pues iban muy contentos con la victoria y tenemos el arca, era un triunfo para ellos, y se llevaron el arca y la pusieron en su templo. Ahí en su templo tenían a su dios Dagón, y ahí la pusieron a la par, el arca. Al siguiente día que fueron a ver, que abrieron el templo,
miraron, Dagón estaba arrodillado frente al arca. Tremendo, ¿verdad? Lo volvieron a ubicar y al siguiente día que fueron a ver, Dagón estaba despedazado. Sin cabeza, sin piernas, solo el tronco ahí. Entonces dijeron, esto no podemos contra esto. Y aparte de eso, al pueblo le empezó a salir tumores, llagas dolorosas y empezaron a morir. Entonces la movieron a otra ciudad y lo mismo estaba ocurriendo. Venían los tumores y la movieron a la siguiente. Total, la movieron en 5 ciudades. 5 ciudades. 7 meses estuvo en poder de ellos el arca, pero cuando vieron que era imposible, que estaban muriendo, que estaban sufriendo, dijeron, tenemos que regresársela a los israelitas. Pero ¿cómo la regresamos? Y hubo consejo ahí, dijeron, miren, sí, regresémosla, pero mandémosla con ofrendas. Y prepararon ofrendas, fabricaron unas ofrendas y pusieron una caja de ofrendas y prepararon un carro y pusieron ahí el arca y agarraron 2 vacas que estaban criando. Yo no sé, algunos de ustedes tuvieron la experiencia de mirar una vaca o estar cerca de una vaca cuando tiene el becerrito pequeñito. Mire, si usted se acerca, con suerte sale con vida, porque esas vacas son bravas. Cuando tienen el becerrito, ellos van a proteger su becerrito y tiran cornadas, patadas al que se le acerque. Pues ellos cogieron 2 vacas recién paridas y las pusieron a la carreta. Y dijeron ellos, pues, lógicamente las vacas tenían que buscar a sus becerritos, y ellos apartaron los becerritos. Entonces las vacas por instinto tenían que buscar a sus becerros. Pero no, las vacas se dejaron amarrar y dijeron ellos, si estas vacas caminan derechito para regresar el arca a su pueblo, es que esto es de Dios. Pero si no, esto era una casualidad. ¿Y qué creen que pasó? Nomás le pusieron y las vacas, derechito, 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 se fueron, hasta que llegaron a la tierra ya del pueblo, y ahí se detuvieron. Y ahí comienza lo que vamos a leer. Dijimos, primer libro de Crónicas 13, y comienza la lectura, dice así. Ya para este momento David comenzó a hacer su reinado. Y dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de militares y de centenas, de millares, y centenas, y con los jefes. Ahí hay un mensaje, no me voy a detener mucho, pero hay un mensaje bien bonito. Todo líder tiene que tomar consejo de su equipo, de los que están a su alrededor. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien, si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque recuerden que el arca había quedado por allá, en los linderos, en la tierra. Entonces David dijo, hay que traer el arca, es necesario traer el arca. Y entonces, y dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, que había sido el rey anterior, no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amán,
para que trajesen el arca de Dios que estaba en Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baal de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre el cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Aquí había una fiesta, estaban trayendo el arca, el pueblo venía feliz, traían el arca, pero algo va a suceder. Y esa es la parte que a mí me intrigó mucho cuando la leí. Dice, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, que era uno de los que venían custodiando el arca, ¿verdad? Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y miren lo que pasó en el versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió al Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué Usa murió? Ahí lo dice: porque extendió su mano al arca. Dios había dicho que el arca no podía ser tocada. Una cosa más, los israelitas estaban trayendo el arca en un carro. ¿Quiénes habían enviado el arca en un carro? Los filisteos, su pueblo enemigo. El arca no se podía llevar de esa manera. ¿Cómo tenía que transportarse el arca? Cargada. El arca tenía 4 anillos, uno en cada esquina. Sobre ellos pasaba una vara de madera especial, y entonces era cargada, y solamente la podían cargar los descendientes de Aarón, levitas. Esa era la manera en que tenía que transportarse el arca. ¿Y ellos cómo lo estaban haciendo? Al estilo de los filisteos. David no conocía esto. Entonces, cuando esto pasa, cuando Usa muere, se acaba la fiesta, porque traían una fiesta tremenda, y David dice: ¿quién da un paso al frente? Hoy, ¿quién de nosotros daría un paso al frente ahí? Si yo hubiera sido Usa y extiendo mi mano, ¿qué me hubiera pasado? Lo mismo que Usa. Si tú hubieras sido Usa y extiendes tu mano, ¿qué crees que te hubiera pasado? ¿Por qué? Porque estamos violando un mandamiento de Dios. Es grave, ¿no? Es gravísimo. Con conocimiento de causa no hay justificación. Pero entonces se detienen y David dice: yo no sé cómo llevar el arca con esto que ha pasado. Entonces
Más adelante David se informa de cómo es el proceso. Y esa predicación, creo que Mireya nos habló mucho de eso. Y ya cuando se informan, entonces hacen lo correcto con el arca. Pero yo quiero dejarlos ahí, pensando un poquito en eso. O sea, la violación a la palabra de Dios tiene sus consecuencias. Tarde o temprano. Y hoy en día, pareciera que nosotros pasamos sin mucha pena el violar la palabra de Dios, porque no pasa nada. Quiero que veamos la siguiente historia. La siguiente historia se encuentra en Lucas 8. Lucas 8. Del versículo 40 en adelante. Lucas 8, 40 en adelante. Y dice así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Ve que en la otra historia había gozo, porque traían el arca. Aquí hay gozo porque Jesús está ahí. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero, mira, ahí está un pero también. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. ¿Cómo ven la gracia ahí? Extendida, ¿verdad? Pero de una forma maravillosa. Si nosotros comparamos un poquito las dos historias, en una tenemos el arca. ¿Y el arca qué significaba? La presencia de Dios. Hermano Luis, ¿qué había dentro del arca? Las tablas de la ley, el recipiente con el maná y la vara de Aarón. Y la vara de Aarón. Oigan, niños, miren lo que había en el arca. Otra vez, hermano Luis. Las tablas de la ley, el recipiente con el maná y la vara de Aarón. Y la vara de Aarón. Entonces, ¿qué significaba entonces el arca? La presencia de Dios. Dios mismo ahí. Él se hacía presente ahí en el Shekinah o Shekinah, ¿verdad? No sé cómo lo digo, a veces lo oigo de una y otra manera. Ahí es donde Dios se manifestaba, su presencia. Y cuando usa, toca para ayudar, es fulminado, muere, porque estaba violando un mandato de Dios. ¿No había habido gracia? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que había habido gracia. Dios les había hablado a este pueblo por años, les mandó, les hacía maravillas, les manifestaba su poder,
les daba de comer, les hacía todo. Cuando ellos estaban de parte de Dios, el pueblo prosperaba de una manera increíble. Cuando ellos se alejaban de Dios, venían los sufrimientos. Entonces el pueblo no tenía como desconocimiento. Sabían la orden, sabían las leyes. Los levitas tenían que conocer. Todo el pueblo tenía que saber. Pero alguien se atrevió a ir más allá. Y eso a mí me recuerda algo, hermanos. Lo que estábamos hablando en escuela sabática, hoy se predicó de Esmirna. Precisamente eso tiene relación. Pero va a llegar un momento en que cada uno de nosotros, de manera individual, tendrá que estar ante la presencia de Dios. Amén. Solito. Nadie puede interceder por mí ante la presencia de Dios. Tengo que estar ahí. Y ahí, si yo en este momento fuera, sería fulminado. Pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a ser declarados sanos y salvos, como se le declaró a esta mujer del flujo de sangre. La gracia de Dios, el amor de Dios. La mujer, miren lo que hizo. La mujer, era una mujer atribulada, una mujer sin esperanza prácticamente, una mujer despreciada porque estaba enferma, era inmunda a criterio de la sociedad, estaba marginada por la sociedad. Quizás si tuvo esposa, el esposo la había abandonado porque no podía estar con ella. Era una persona que no podía estar cerca de otras personas. Así, en esas condiciones, marginada, ella abriga esperanza en Cristo Jesús. Amén. Cuando ella escuchó hablar de Cristo Jesús, dijo: esta es quizá mi última o mi única esperanza. Y saben que Jesús es nuestra única esperanza. Amén. Es nuestra única esperanza. Y no importa en las condiciones en que estemos, pero si vamos con un corazón humilde, humillado, con sed a Jesús, Él te declara sano y salvo. Ella se atrevió. Ella no tocó un arca que representaba la presencia de Dios. Ella tocó al mismo Dios, porque Jesús es Dios. Y ella dijo: si tan solo lograre tocar el borde de su manto, yo seré sano. Ella iba por sanidad, una necesidad urgente. ¿Tienes necesidad de sanidad hoy, en este momento? Física, espiritual. Quizá hay problemas que están molestando nuestra vida, nuestro pensamiento. Jesús tiene la solución. La mujer se atreve, tiembla, difícil, hay multitud, hay muchedumbre, hay obstáculos para llegar a Jesús, pero ella se decide, y justo cuando él poquito se acerca, dice que ella larga su mano. ¿Se imagina usted la escena? Ella alcanza su mano y logra tocar. Increíble. Y Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Porque no era una manera de tocar como cualquier otra. Era un toque de fe. Y cuando ella logra eso, inmediatamente dice que el flujo de sangre se detuvo. Amén. Y cuando tiene que enfrentar a Jesús, se llama humilde y dice: Señor, si yo soy. Y lo hice por esta necesidad. Y Jesús le dice, qué maravilloso Jesús, ¿verdad? Le dice: hija, tu fe te ha salvado.
y a la vez te ha sanado. Amén. Hoy, esta mañana, si nosotros vamos a Jesús con fe, con humildad y obediencia, Jesús nos dice, tu fe te ha salvado. Amén. Solo quiero leer, no sé si ya me pasé del tiempo, porque yo me voy larguísimo, pero quiero leer algo. Dos párrafos pequeños. Uno en Patriarcas y Profetas, capítulo 70, hablando sobre el caso de Usa. Dice así: Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. ¿Qué es presunción? Presunción es presumir que algo que yo no soy, o me atrevo a algo que no debo hacer. Presumir de. Presunción, dice, al transgredir la ley de Dios, había aminorado su sentido de la santidad de ella. O sea, quiere decir que Usa ya tenía pecado, y como había pecado y no pasó nada, entonces se acostumbró tanto a pecar que se atrevió a decir, pues hasta puedo tocar el arca. ¿Se imaginan qué terrible, verdad? Y eso trajo consecuencias. Y dice, con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. Ese fue el pecado de Usa. Si Dios lo va a salvar al final, no sabemos. Pero el cuadro es difícil. Ahora vean lo que dice en el Deseo de todas las gentes, capítulo 36. Con temor de perder su única oportunidad de alivio, se adelantó con esfuerzo diciéndose, si tocare solamente su vestido, seré salvo. Y mientras él pasaba, ella extendió su mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. Pero en aquel momento supo que había quedado sana. Amén. Saben que yo prefiero vivir en esta época que vivir en la época en que estaba el rey David. No sé ustedes, pero la gracia de Jesús, la gracia de Dios está extendida para todos en este momento. Y es amplio. Y nosotros no somos ninguno para juzgar a nadie. Lo único que yo les puedo decir es que si estamos atravesando por dificultades, tanto materiales como espirituales, vayamos a Cristo Jesús. Amén. Él tiene la solución. Amén. Él no solo tiene la solución para los problemas que enfrentamos hoy en día, muchos de ellos acarreados por nosotros mismos. Generamos los problemas, después estamos sufriendo por problemas que nosotros acarreamos y después queremos que Dios solucione. Y saben que Dios sí te puede solucionar, porque Él no está esperando oportunidad para maltratarte, sino está esperando la oportunidad que tú le des para bendecirte. Amén. Y para salvarte, porque eso es lo más importante. Porque Dios nos ofrece no solo la liberación de situaciones que estemos atravesando hoy en día, la paz, el gozo, la armonía, sino que también la salvación y la vida eterna. Amén. ¿Quién de ustedes se atreve a tocar el borde del manto de Jesús en esta mañana? ¿Alguien se atreve? Yo le pediría que se ponga en pie. Jesús está ahí, esperando que tú con fe toques el borde de su manto. Y Él te va a declarar libre
y sano. Amén, ¿verdad? Vamos a escuchar un último canto y vamos a terminar.